Cuentos de Canterbury, por Geoffrey Chaucer. El cuento del caballero. Aquí comienza el cuento del caballero. Las antiguas crónicas nos cuentan que había una vez un duque denominado Teseo, dueño y señor de Atenas. No existía por entonces conquistador más poderoso bajo el sol. Habíase apoderado de muchos reinos de inigualable riqueza, y por su caudillaje y valor caballeresco, de incluso el país de las Amazonas, que por aquel entonces se llamaba Escitia, y se había casado con Hipólita, su reina. Se la llevó a vivir con él a su propio país con la mayor pompa y esplendor, junto con Emilia, la hermana menor de aquella. Dejo aquí a este noble duque y a sus huestes armadas, cabalgando victoriosamente al son de la música hacia Atenas. Si no resultara demasiado largo de narrar, describiría pormenorizadamente cómo el país de las Amazonas fue conquistado por Teseo y sus caballeros, y muy especialmente la enconada batalla que sostuvieron los atenienses con ellas. Cómo Hipólita, la feroz y hermosa reina de Escitia, fue asediada, la fiesta que se celebró cuando su boda y la gran tormenta que le sobrevino en la travesía hacia su patria. Pero de momento debo omitir estos detalles, pues Dios sabe muy bien que tengo un gran campo que arar y que dispongo de débiles bueyes para tal menester. El resto de mi relato es bastante largo y no quiero robar el tiempo a los demás. Que cada uno relate su cuento cuando le corresponda y veremos quién gana la cena. Voy pues a reanudar mi narración donde la dejé. El duque, del que iba hablando, estaba ya en la inmediación de la ciudad cuando, en medio de su alegría y triunfo, observó por el rabillo del ojo a un grupo de mujeres vestidas de negro, arrodilladas de dos en dos en hilera a lo largo del camino. Sus lloros y lamentos eran tales que jamás criatura viviente alguna había oído algo semejante. No cesaron en sus gemidos hasta que consiguieron agarrar la brida y la rienda de su caballo. ¿Quiénes sois, que así turbáis mi regreso al hogar y la alegría general con vuestros sollozos? Preguntó Teseo. ¿Por qué os quejáis y lamentáis así? ¿Acaso os molesta que reciba estos honores? ¿O es que alguien os ha insultado u ofendido? Decidme qué es lo que debo enderezar y por qué razón vais así, vestidas de negro. Casi a punto de desmayo, con un semblante pálido como la muerte que partía el corazón, la dama de más edad empezó a hablar. Mi señor, a quien la diosa Fortuna ha concedido la victoria y todos los honores dignos de un conquistador, no nos molestan ni vuestros laureles, ni vuestro triunfo, sino que os pedimos ayuda y gracia. Tened piedad de nuestra pena y de nuestro infortunio, que la nobleza de vuestro corazón derrame al menos una gota de piedad sobre nosotras, pobres mujeres, pues, mi señor, no hay ninguna que en el pasado no haya sido o duquesa o reina, pero ahora, como podéis ver, somos las más infelices de las mujeres. Gracias a la rueda traicionera de la diosa Fortuna, que hace que los asuntos no nos sean propicios. Creednos, mi señor, hemos estado aguardando vuestra llegada en el templo de la diosa de la piedad durante 2 semanas enteras. Ahora, señor, ayudadnos, ya que podéis hacerlo. Yo, que lloro aquí mi desgracia, fui en el pasado la esposa del rey Capaneo, el que sucumbió en Tebas. Maldito sea aquel infausto día. Todas las que aquí sollozamos, vestidas de negro. Perdimos a nuestros esposos durante el asedio de la ciudad. ¡Ay de nosotras! En este preciso momento el anciano Creón, ahora señor de Tebas, lleno de cólera e iniquidad, está deshonrando sus cadáveres. Con desprecio tiránico ha hecho amontonar los cuerpos degollados de nuestros esposos y no quiere ni oír hablar de quemarlos o de darles sepultura, sino que lleno de desprecio los arroja a los perros para que los devoren. Al decir esto, cayeron de bruces gritando lastimosamente. Tened compasión de nosotras, infortunadas mujeres, y dejad que nuestro dolor penetre en vuestro corazón. Cuando el duque les oyó hablar, de un salto se apeó del caballo, con el corazón lleno de compasión al ver la desgracia y abandono de aquellas mujeres que habían tenido tan alto rango. Sintió tan intensa piedad que parecía que el corazón le iba a estallar. Levantó con sus brazos a cada una de ellas y trató de infundirles ánimo, jurando, por su condición de caballero,
que utilizaría todo su poder en vengarlas del tirano, hasta que toda Grecia conociera la forma en que Teseo iba a dar a Creón: la muerte. Entonces desplegó de inmediato su estandarte para congregar a sus hombres y se dirigió contra Tebas con todo su ejército. Ni siquiera media jornada se acercó a Atenas para descansar, sino que aquella noche pernoctó en el camino que conducía a Tebas. Envió a la reina Hipólita y a su joven y encantadora hermana Emilia a la ciudad de Atenas para que permanecieran allí mientras él seguía cabalgando. ¿Qué más puedo decir? La roja imagen de Marte, con su lanza y escudo, resaltaba en su gran estandarte blanco hasta que su reflejo brillaba en todos los puntos de los campos que atravesaba. Junto al estandarte llevaba un pendón de oro, bordado con la figura del Minotauro que había conquistado en Creta. De esta guisa, el duque conquistador cabalgó con sus huestes, la flor de la caballería, hasta llegar a Tebas, donde se desplegaron en perfecto orden de batalla. Para abreviar el relato, luchó con Creón, el rey de Tebas, y le mató en noble lid, como corresponde a un valiente caballero. Entonces, tras derrotar y dispersar el ejército de Creón, asaltó la ciudad derribando murallas, vigas y puntales. Luego Teseo restituyó a las mujeres los cadáveres de sus esposos, para que recibieran sepultura siguiendo los ritos funerarios de costumbre. Tardaría demasiado en describir el griterío de las mujeres como expresión de su dolor cuando fueron incinerados los restos de sus esposos, o en relatar la solemne ceremonia con que el noble conquistador de Teseo las obsequió en su despedida, pues quiero que mi cuento sea lo más breve posible. Tras haber matado a Creón, conquistado Tebas y dispuesto de todo el reino a su antojo, el noble duque Teseo pernoctó en el campamento al aire libre. A continuación dispuso del país a su antojo. Los saqueadores se dedicaron a fondo al pillaje de los cadáveres, despojándolos de armas y ropajes. Sucedió que entre los cuerpos amontonados encontraron a dos jóvenes caballeros que yacían uno al lado del otro y que iban vestidos con el mismo escudo de armas. Sus armaduras ricamente elaboradas estaban perforadas por varios golpes mortales. Uno de los caballeros se llamaba Arcite, el otro Palamón. Aunque estaban medio vivos o medio muertos, como queráis, los heraldos los reconocieron, sobre todo por su atuendo y su escudo de armas, como primos y miembros, a su vez, de la real casa de Tebas. Los saqueadores los apartaron del montón de cadáveres y los transportaron con todo cuidado a la tienda de Teseo, quien, rechazando cualquier clase de rescate, los envió inmediatamente a Atenas condenados a cadena perpetua. Después de dictar estas disposiciones, el noble duque y su ejército se dirigieron directamente a casa, coronados con los laureles conquistados allí. Y no hace falta decirlo, vivió honrado y alegre el resto de sus días. Mientras Palamón y su amigo Arcite permanecían encerrados para siempre en un torreón, sufriendo pena y oprobio. Ninguna cantidad de oro podría comprar su libertad. Así transcurrían los días y los años, hasta que una mañana de mayo ocurrió que Emilia, más hermosa que un lirio en su tallo verde y más lozana que ese mes en su florido esplendor, pues su tez competía ventajosamente con las rosas, se había levantado y vestido antes de romper el alba como solía hacer a menudo. Las noches de mayo no son propicias para el sueño. En esta época del año, los corazones nobles se agitan y, a su conjuro, salen de su sopor. Levántate y rinde homenaje a la primavera. Esto hizo recordar a Emilia que debía rendirse a los encantos del mes de mayo, y se levantó de la cama. Imaginaosla, vestida con ropajes nuevos, con su cabello de un dorado rubio cayéndole por la espalda en forma de trenzo de casi una yarda de longitud, merodeando por el jardín al amanecer, para recoger flores blancas y rojas y tejer con ellas una guirnalda para su cabeza, y cantando con voz angelical y celestial. Un enorme torreón de gruesos y recios muros en el que estaban encarcelados los dos caballeros protagonistas de mi relato constituía la mazmorra más importante del castillo, y tenía una pared anexa al muro que rodeaba el jardín en el que Emilia se estaba solazando. El sol brillaba aquella mañana con todo su esplendor, y el pobre cautivo Palamón se había levantado como de costumbre y, por condescendencia de su carcelero, paseaba por una habitación elevada desde la que podía contemplarse la bella perspectiva de la ciudad, y también el verdoso jardín por el que Emilia, tan radiante y lozana, se estaba paseando.
Mientras el cautivo Palamón andaba tristemente de un extremo a otro del aposento, compadeciéndose de sí mismo y lamentándose en voz alta con cierta frecuencia, ¡ay de mí! ¿Por qué habré nacido? Fuera por casualidad o porque el destino lo había dispuesto así, su mirada se posó en Emilia a través de una ventana fuertemente protegida con barrotes de hierro, cuadrados y macizos como si fueran vigas de madera. Al verla retrocedió con un grito que le brotó de lo más profundo de su corazón. Ante ese chillido, Arcite se puso en pie y preguntó: ¿Qué te pasa, primo? ¿Por qué tienes esa mortal palidez? ¿Por qué has gritado? ¿Qué te ha alterado de esta forma? Por el amor de Dios, resígnate a nuestro encierro. No tienes otra alternativa. Estas penalidades son el designio de la diosa Fortuna. Alguna disposición maligna de Saturno y de las constelaciones lo permite, a pesar de todo lo que podamos hacer. Estaba ya escrito en las estrellas cuando nacimos, por duro que sea. Debemos aceptar nuestro destino. Palamón replicó: Verdaderamente, primo, estás muy equivocado. No fue esta cárcel la que me ha hecho gritar, sino porque he sido herido por una saeta que me ha llegado al corazón a través de mis ojos y me temo que resulte mortal. La belleza de la dama que he visto vagar por el jardín ha sido la única causa de mi grito y mi dolor. No puedo asegurar si se trata de una diosa o de una mujer, pero creo que se trata de la propia Venus. Entonces cayó de rodillas y dijo: Venus, si es tu voluntad manifestarte en este jardín a una criatura tan apenada y desgraciada como yo, ayúdanos a escapar de esta cárcel. Sin embargo, si mi destino está irrevocablemente escrito y debo morir en cautividad, ten piedad de esta noble sangre humillada por la tiranía. Pero mientras Palamón estaba hablando, los ojos de Arcite divisaron también a la dama que paseaba por el jardín. Quedó tan arrebatado por su belleza que si Palamón había resultado herido profundamente, Arcite lo fue también en el mismo o mayor grado. Con tristeza exclamó: La lozana belleza de esa muchacha que pasea por ahí me ha asestado un golpe tan repentino como mortal. Si no llego a obtener su piedad y su favor para que al menos pueda verla, seré hombre muerto. Es todo lo que puedo decir. Cuando Palamón oyó estas palabras, replicó secamente: ¿Dices esto en broma o en serio? En serio y de buena fe, repuso Arcite. Dios es testigo de que no estoy de humor para chanzas. Palamón frunció el ceño y contestó: No te honraría mucho serme desleal o traicionarme si consideras que no solamente soy tu primo, sino tu hermano por juramento. Estamos unidos mutuamente por la más solemne promesa hasta que la muerte nos separe. Ni tan solo la muerte por tortura debe permitir que uno de nosotros estorbe al otro en cuestiones de amor o de cualquier otra naturaleza. Al revés, tú, mi querido hermano, debes acudir en mi ayuda fielmente de la misma forma en que yo debo acudir en la tuya. Esta fue la promesa que nos juramos, y sé perfectamente que no te atreverás a negarlo. Por esta razón, yo confié completamente en ti. Pero ahora tú estás tratando traicioneramente de amar a la dama que deberé querer y servir siempre, hasta que mi corazón deje de latir. No, no, tú no lo harás, falaz Arcite, te aseguro que no lo harás. Yo fui el primero en amarla. Te comuniqué lo que me pasaba porque, como te dije, tú eres el confidente de mis secretos. Mi hermano por juramento dio su palabra de acudir a ayudarme y por tanto está obligado, en su calidad de caballero, a prestarme toda la ayuda que requiera. En caso contrario, te llamaré perjuro. Arcite le reconvino desdeñosamente: Tú, más que yo, eres el que mayor probabilidad tiene de cometer perjurio. Tú sí que has faltado a tu promesa, te lo digo francamente. Yo la amé con verdadera pasión antes que tú. ¿Qué dices a eso? Hasta ahora no sabías aún si esa mujer era Dios o mujer. Tu amor es un afecto espiritual, mientras que el mío es el amor de un ser humano. Por eso te he contado lo que me ha sucedido como primo mío y hermano por juramento. Demos por supuesto, dentro de esta discusión, que tú la amas en primer lugar. ¿No has oído jamás el viejo adagio que dice: ¿Quién puede imponer la ley a un amante? Por mi alma te aseguro que el amor es una ley más poderosa que cualquier otra decretada por hombres mortales. Por consiguiente, todas las leyes humanas y mandatos parecidos son quebrantadas cada día por motivos de amor, por todo tipo de gente. Un hombre ama contra toda razón.
Aunque tuviera que costarle la vida, no tiene escapatoria, tanto si ella es doncella, viuda o esposa. De todas formas, es muy difícil que uno de los dos conquistemos sus favores, puesto que, como muy bien sabes, estamos condenados a prisión perpetua y no existe rescate que pueda redimirnos. Estamos peleando como aquellos dos perros que lucharon todo el día por un hueso sin conseguirlo. Mientras reñían, llegó un gavilán y se lo llevó ante sus propias narices. Por ello, hermano mío, como en la Real Corte, que cada uno luche por sí mismo. Esto es todo lo que se puede hacer. Ámala, si quieres, pero yo la amo y siempre la amaré. Querido hermano, cada uno de nosotros debe soportar estar encarcelados y aceptar lo que el destino nos depare. Si tuviera tiempo, describiría con todo detalle su larga y enconada pelea, pero para abreviar, os diré que al final un noble duque llamado Peroteo, amigo íntimo del duque Teseo desde la infancia, llegó un día a Atenas, como solía, para visitar a su antiguo compañero de juegos. No había nadie a quien quisiera más en este mundo, y Teseo, en justa correspondencia, lo apreciaba con la misma intensidad y ternura. Tan grande era el aprecio mutuo que se tenían que los ancianos escribas refieren que cuando uno de ellos murió, su amigo fue y le bajó a buscar a los infiernos. Pero esa es otra historia. El duque Peroteo sentía un gran aprecio por Arcite, pues le había tratado en Tebas durante muchos años. Después de mucho insistir, a instancias de Peroteo, el duque Teseo dejó salir a Arcite de la cárcel sin pagar rescate alguno y con libertad de ir a donde quisiera, bajo la siguiente condición. En términos sencillos, el convenio entre Teseo y Arcite fue este. Si Arcite era capturado vivo a cualquier hora del día o de la noche en los dominios de Teseo, sería decapitado. No tenía otra alternativa que despedirse y, sin dilación, volver a su patria. Era conveniente que no olvidase. El precio era su cabeza. ¿Qué angustias sufrió entonces Arcite? Sintió la muerte penetrar en su corazón, lloró y se lamentó y lanzó quejidos lastimeros, esperando secretamente una oportunidad para suicidarse. ¡Ay del día en que nací! Gritaba, pues ahora mi cárcel es más dura que antes. Estoy eternamente condenado a vivir no en el purgatorio, sino en el infierno. ¡Ay de mí! ¿Por qué conocí a Peroteo? De lo contrario, habría permanecido con Teseo, encadenado en su cárcel para siempre. Entonces, hubiera vivido en la felicidad en vez de la desesperación. El simple hecho de ver a la mujer que adoro habría sido más que suficiente para mí, aunque nunca conquistase su cariño. Querido primo Palamón, prosiguió, en este caso saliste ganando. ¿Con qué felicidad sigues en la cárcel? ¿Qué digo? ¿Cárcel? ¡Paraíso! Los dados de la fortuna te han favorecido. Tú disfrutas de la presencia de Emilia y yo sufro su ausencia. Es posible, pues tú estás cerca de ella y eres un caballero valiente, lleno de recursos, que tú, por casualidad, pues la fortuna es veleidosa, más tarde o temprano alcances lo que deseas. En cuanto a mí, exiliado y desprovisto de toda esperanza, me hallo en tal estado de desesperación que ni la tierra, ni el fuego, ni el agua, ni el aire, ni criatura alguna hecha de estos elementos puede proporcionarme consuelo o remedio. Bien puedo perecer de desesperación y tristeza. Adiós, vida, alegría y felicidad. Ay, ¿por qué la gente en general se queja de lo que disponen Dios o la fortuna, quienes con frecuencia y de tan diverso modo arreglan los acontecimientos mejor de lo que ellos mismos podrían imaginar? Uno ansía riquezas que pueden causar su muerte o pérdida de la salud. Otro desea ser liberado de la cárcel solo para perecer bajo la daga de sus criados al llegar a casa. Infinitas calamidades provienen de esta forma de proceder. No sabemos qué es lo que obtenemos de nuestras oraciones. Nos comportamos al igual que un hombre borracho con una cuba. Sabe perfectamente que tiene un hogar al que dirigirse, pero desconoce dónde se halla. El hombre bebido camina por senda resbaladiza. Así es como nosotros andamos por el mundo, en busca desesperada de la felicidad, pero generalmente por el camino equivocado. Esto es cierto para todos nosotros, pero muy particularmente para mí. Yo, que tenía la idea de que si lograba escapar de la prisión, mi felicidad y bienestar estarían asegurados. Ahora me encuentro en el exilio y sin reposo para mi espíritu. Si no puedo verte, Emilia, soy irremediablemente un cadáver viviente.
Cuando Palamón comprobó que Arcite había sido liberado, profirió tales gritos que la gran torre vibró con sus voces desgarradoras. Los grilletes que cercaban sus hinchados tobillos quedaron humedecidos por sus saladas y amargas lágrimas. «Oh, primo Arcite», exclamó, «Dios sabe que has salido el mejor librado de nuestra disputa. Ahora puedes andar a tus anchas por Tebas sin pensar en mi desdicha. Como hombre astuto y decidido, tienes ocasión de reunir a nuestras gentes y declarar a Atenas una guerra tan feroz, que mediante un ataque osado o algún tratado consigas a Emilia por dama y esposa. Al perderla, yo perecería. Comparando nuestras posibilidades, tu situación es muy superior a la mía, pues aquí estoy muriendo enjaulado. Tú eres un príncipe que ya no está en prisión, sino en libertad. Pero yo tengo que llorar y lamentar toda mi vida la desgracia que acarrea al estar encarcelado, mas las punzadas de dolor que provoca en mí el amor, lo que duplica mi tormento y mi pena, son. Entonces se encendió en su pecho la llama de una punzante envidia, y asió su corazón con tal fuerza que el color de su piel adoptó el del reseco boj, o el de las cenizas de un fuego apagado, y exclamó: «Oh, vosotros dioses crueles que gobernáis el mundo, sometiéndolo con vuestras leyes implacables, y escribiendo vuestras decisiones y decretos eternos en tablas diamantinas. ¿Cómo puede preocuparos más la humanidad que las ovejas de un redil? Pues el hombre muere igual que cualquier otro animal, y a menudo sufre arrestos y cárcel o padece pestes y adversidades sin culpa alguna. ¿Qué designio figura en vuestra presciencia al atormentar al inocente y al que carece de toda culpa? Lo que acrecienta toda esta penitencia es que el hombre se ve obligado a caminar según las leyes divinas y debe reprimir sus deseos, mientras que una bestia es libre de hacer lo que le parece. Una vez muerta, no se siente dolor. Sin embargo, después de la muerte, el hombre debe llorar y sufrir, aunque haya padecido mucho en este mundo. Sin duda, esa es la realidad. Se debe dejar a los teólogos que proporcionen la respuesta, pero de una cosa estoy seguro. Aquí en la tierra hay muchos padecimientos. Ay, veo a una víbora o a un ladrón que ha causado daño a muchas personas buenas quedar libre para ir a donde le plazca, mientras yo tengo que languidecer en prisión porque Saturno y Juno, en su furor celoso, han destruido casi por completo la raza de Tebas, cuyas extensas murallas yacen ahora derruidas, y por otro lado Venus, a causa de Arcite, me mata de celos y temor. Ahora dejo de momento a Palamón en prisión, mientras me extiendo en mi relato sobre Arcite. Pasa el verano y las interminables noches redoblan los violentos tormentos del amante Arcite y del prisionero Palamón. No sé cuál de los dos es el que debe soportar más dolor. Para abreviar, Palamón está condenado a prisión perpetua, cargado de cadenas y grilletes. Arcite, en cambio, exiliado bajo pena de muerte, no podrá ver jamás a su dama en los dominios de Teseo. Ahora, vosotros que amáis, dejadme que os formule una pregunta. ¿Quién sufre más por ello, Arcite o Palamón? Él que ve a su dama diariamente, pero está encerrado para siempre, o el que es libre de ir donde le plazca, pero no verá nunca más a su amada. Aquellos de vosotros que podáis, elegid entre las dos situaciones a voluntad. Yo por mi parte continuaré como he empezado. Aquí termina la parte primera y comienza la segunda. Cuando Arcite llegó a Tebas, repetidas veces al día languidecía o suspiraba ante la perspectiva de no poder ver jamás a su dama. En resumen, su angustia era tan grande que tal vez ninguna criatura viviente ha sufrido tanto, o es probable que sufra, mientras el mundo exista. Privado de sueño, alimento y bebida, Arcite se quedó escuálido y seco como un palo. Sus ojos se hundieron en sus cuencas y adquirieron un aspecto cadavérico. Su cara y tez se iban volviendo cetrinas y lívidas. Andaba siempre solo, lamentando sus males durante toda la noche y rompiendo a llorar de modo incontenible en cuanto percibía el son de la música o de una canción. Su espíritu se debilitó de tal manera y él mismo sufrió un cambio tan grande que nadie reconocía su voz o modo de hablar. En cuanto a su conducta, andaba por todas partes como si sufriera no una simple nostalgia de amor, sino una verdadera manja engendrada por algún humor melancólico en su cerebro, donde la imaginación tiene su asiento. En pocas palabras, el comportamiento y carácter del príncipe Arcite, el angustiado amante,
habían cambiado por completo. Pero no es preciso que pase todo el día describiendo sus sufrimientos. Había ya padecido esta cruel angustia y tormento durante 1 año o 2 en Tebas, su país natal, como dije. Una noche, mientras dormía, creyó ver ante él al alado dios Mercurio, que le conminaba a estar más alegre. El dios asía en su mano, en posición vertical, la vara con la que imparte sueño, y llevaba un casco encima de su lustroso cabello. Mercurio iba vestido como cuando adormeció a Argos. Debes ir a Atenas, dijo a Arcite. Allí terminarán tus aflicciones. Dichas estas palabras, Arcite despertó sobresaltado. Iré a Atenas inmediatamente, por grande que sea el riesgo, replicó. El temor a morir no me detendrá, ni me privará de ver a mi dama, a quien amo y sirvo. En su presencia no me importará morir. Dicho esto, se observó ante un gran espejo y se dio cuenta de que su color había cambiado por entero y que su rostro estaba completamente alterado. Entonces le sobrevino una idea. Su rostro había quedado tan desfigurado por la enfermedad sufrida que podría fácilmente vivir en Atenas sin ser reconocido, y ver a su dama casi a diario, si su comportamiento no despertaba sospecha. Enseguida cambió de vestimenta, se disfrazó con ropas de humilde trabajador y emprendió el camino de Atenas por la vía más rápida, acompañado solamente de un escudero a quien había relatado todas sus cuitas, vestido también con ropas tan miserables como las suyas. Un día se acercó a palacio y ofreció sus servicios en la puerta para realizar las tareas más ínfimas que pudieran precisarse. De un modo breve y sencillo, os diré que consiguió trabajo a las órdenes de un chambelán que pertenecía al séquito de Emilia. Un individuo astuto que, para que cumplieran con sus obligaciones, no perdía de vista a ninguno de sus sirvientes. Como Arcite era joven, alto, bien formado y de excepcional fortaleza, destacó cortando leña con el hacha y sacando agua del pozo, pues sabía hacer cualquier cosa que le pidieran. Bajo el supuesto nombre de Filostrato, pasó 1 año o 2 al servicio de la bella Emilia en calidad de paje de cámara, y nadie que ostentaba idéntico cargo en la corte era ni la mitad de apreciado que él. Su carácter era tan noble que se hizo famoso en todo el palacio. Se reconoció como una meritoria acción el que Teseo le promoviese a una posición más digna donde ejercer sus talentos. Así, andando el tiempo, su reputación de cortés y servicial llegó a oídos de Teseo, quien le escogió para su servicio personal nombrándole escudero de cámara y dándole dinero para que pudiera sostener su nueva posición. Aparte de eso, cada año se le enviaba clandestinamente dinero desde su propio país, que gastaba con tal prudencia y discreción que nadie le preguntaba cómo lo conseguía. De esta forma vivió 3 años, portándose tan bien en tiempos de paz y de guerra, que se ganó como nadie la estima de Teseo. Ahora voy a dejar a Arcite en este feliz entorno y hablaré de Palamón durante un rato. Palamón, consumido por la angustia y la desesperación, había pasado estos 7 años en la horrible oscuridad de su inexpugnable prisión. ¿Quién siente doblemente dolor y pena si no es Palamón, a quien el amor aflige en tal grado que está a punto de perder el juicio de tanto infortunio? Para colmo se halla en prisión, no por 1 año o más, sino para toda la vida. ¿Quién es capaz de describir con rimas inglesas una idea adecuada de su martirio? Desde luego yo no, y así pasaré esto con rapidez. Según los antiguos escribas que explicaron esta historia con mucho más detalle, la tercera noche del mes de mayo del 7.º año de su encarcelamiento, sucedió, sea por casualidad o fatalidad, pues una vez que algo está escrito debe necesariamente suceder, que Palamón, auxiliado por un amigo, se escapó de la cárcel poco después de medianoche y huyó de Atenas tan deprisa como pudo. Para ello había dado a beber a su carcelero una taza de un licor sazonado con especias y miel, compuesto de un determinado vino, narcóticos y refinado opio tebano, con lo que el carcelero durmió el resto de aquella noche. Por mucho que lo hubieran sacudido, nadie habría sido capaz de despertarle. Así Palamón se escapó tan rápido como pudo. Como la noche era corta y se acercaba ya la luz del día, Palamón tuvo que ocultarse, y para ello se dirigió sigilosamente a una arboleda cercana. En pocas palabras, tenía la intención de esconderse de día y luego caminar de noche hacia Tebas para, una vez allí, pedir ayuda a sus amigos para declarar la guerra a Teseo. Su intención era sencilla: o perecer o conquistar a Emilia por esposa.
Ahora volvamos nuevamente a Arcite, quien poco pensaba lo cerca que estaba del peligro. La diosa Fortuna estaba a punto de urdirle una trampa. La bulliciosa alondra, mensajera de la luz del día, saludó con su alegre canto el amanecer mientras el ardiente Febo se alzaba esplendoroso. Todo el oriente se alegró con su embajador, y sus rayos secaron las plateadas gotas de rocío que pendían de las hojas. Arcite, escudero principal de la corte real de Teseo, se levantó y por la ventana contempló el risueño día, para rendir pleitesía al mes de mayo, mientras pensaba todo el tiempo en el objeto de su deseo, y para divertirse montó un brioso corcel y cabalgó por la campiña alejándose un par de millas de la corte. Dio la casualidad que dirigió su montura hacia la arboleda que acabamos de mencionar para fabricarse una guirnalda con hojas de escajo o madreselva. Con fuerte voz cantó a la luz del sol: quiero darte, mes de mayo, florido y hermoso, mi bienvenida con tus flores y tus hojas, que espero recoger para ti alegre y gozoso. Saltó alegre del caballo y rápidamente se dirigió hacia la arboleda y recorrió de arriba abajo un sendero junto a los matorrales donde casualmente Palamón, temiendo por su vida, se había escondido para que no le viesen. Palamón no tenía la menor idea de que se tratase de Arcite. El cielo sabe que difícilmente hubiera dado crédito a sus ojos u oídos, pero el antiguo proverbio reza acertadamente: los campos tienen ojos, pero los bosques oídos. Es muy conveniente no perder la serenidad, pues se encuentra siempre a la gente cuando uno menos lo espera. Cuán lejos estaba Arcite de imaginar a su amigo agazapado e inmóvil detrás de unos matorrales, lo suficientemente cerca para escuchar su canción. Cansado de ir de acá para allá, Arcite terminó su alegre canción. Entonces se puso a meditar profundamente. Esta es la extraña costumbre de los amantes, cuyo talante sube y baja como el cubo de un pozo. Ora se halla en lo alto de los árboles, ora se hunde entre la maleza. De hecho, la caprichosa Venus cubre de nubarrones el corazón de sus seguidores exactamente como en un viernes, que aparece despejado y después diluvia, y al igual que los viernes son caprichosos, volubles y tornadizos, pues viernes es el día de Venus, del mismo modo la diosa cambia de talante. Un viernes raras veces es un día como los demás de la semana. En cuanto terminó su canción, Arcite empezó a suspirar y después se sentó. Maldito sea el día en que nací, dijo. Oh, despiadada Juno, ¿cuánto tiempo más vas a estar haciendo la guerra a Tebas? Ay, la sangre real de Cadmo y Anfión ha sido destruida. Cadmo, que fundó Tebas antes de que existiera la ciudad y fue el primer rey coronado de la misma. Yo soy de su sangre. Desciendo en línea directa de la familia real y ahora soy un esclavo tan miserable y desgraciado que sirvo de simple escudero a mi más mortal enemigo. Sin embargo, Juno todavía me colma más de vergüenza, pues no me atrevo ni a reconocer mi propio nombre. Cuando solía ser llamado Arcite, ahora me llaman un nimio Filostrato. ¡Qué tontería! ¡Oh, implacable Marte! ¡Oh, Juno! Vuestra cólera ha borrado toda mi familia de la faz de la tierra, excepto a mí y al pobre Palamón, a quien Teseo martiriza en prisión. Además, como para aniquilarme del todo, Cupido ha lanzado su flecha encendida, llameante, atravesando mi corazón y quemándolo de tal forma que parece como si me hubiera preparado la muerte desde antes de mi nacimiento. Oh, Emilia, Emilia, una mirada de tus ojos me ha destrozado. Muero por tu causa. No prestaría la menor atención a ninguna de mis aflicciones si pudiera hacer algo que te agradara. Después de esto, cayó en prolongado trance, levantándose luego de un salto. Palamón, al que parecía que le acababan de atravesar el corazón con una glacial espada, se encolerizó. No podía aguantar ni un momento más. Después de escuchar a Arcite hasta el final, salió de la maleza con el rostro desencajado y lívido como el de un orate, gritando: Arcite, malvado traidor, ya te tengo. Tú que amas a la dama por la que sufro y peno. Tú, hermano de sangre, mi confidente por juramento, como te he recordado muchas veces. Tú que a escondidas has cambiado de nombre y engañado al duque Teseo. Uno de los dos tiene que morir. Tú no vas a amar a Emilia. Nadie excepto yo puede amarla, pues soy Palamón, tu mortal enemigo.
que no tengo aquí ninguna arma, pues solo he tenido la suerte de escapar de mi mazmorra. No hay duda. O mueres o dejas de amar a Emilia. Elige, pues no tienes escapatoria. Así que Arcite le reconoció y escuchó sus palabras. Rebosó su corazón rabia y desprecio. Con la ferocidad de un león desenvainó la espada y exclamó: Por Dios que está en los cielos. Si no fuese porque el amor te ha sorbido el seso y estás desarmado, te aseguro que morirías a mis manos antes que salir indemne de esta arboleda, pues reniego de las promesas y juramento que según tú hice contigo. Tú, imbécil, métete esto en la cabeza. El amor no tiene barreras, y seguiré amándolo a pesar de lo que hagas, pero como tú eres un caballero honrado, dispuesto a mantener en el campo de batalla tu pretensión por ella, te doy mi palabra de honor de que mañana compareceré aquí, sin que lo sepa nadie, vestido de caballero y trayendo conmigo las armas y corazas necesarias para ti, de modo que puedes elegir las que te parezcan mejor y dejes las peores para mí. Esta noche te traeré comida y bebidas suficientes, así como mantas para que puedas dormir. Y mañana, si ganas tu dama y me matas en este seto, entonces, por lo que a mí concierne, será tuya. Palamón replicó: De acuerdo. Después de haberse comprometido a este pacto, se separaron hasta el día siguiente. Inexorable Cupido, cuyo imperio no admite rival, dice bien el proverbio: ni el amor ni el poder toleran amistad, como Arcite y Palamón muy bien saben. Arcite regresó directamente a la ciudad. A la mañana siguiente, antes de romper el alba, preparó en secreto 2 equipos completos de armamento y alimentos para dirimir en batalla la cuestión pendiente. Las transportó él solo en su caballo. En la arboleda, en el momento y lugar fijados previamente, Arcite y Palamón se van a enfrentar. Sus rostros empiezan a mudar de color, de la forma que cambian los de los monteros tracios, que están de vigilancia en un claro del seto con sus lanzas, cuando salen a la caza de osos o leones, y oyen a la fiera que se abalanza a través del escajo, quebrando ramas y hojas, y piensan: aquí llega mi mortal enemigo. Sea como sea, a uno de nosotros le toca morir. O lo mato cuando salga de la espesura, o ella me matará si cometo una equivocación. De esta misma guisa, los 2 caballeros mudaron de color al conocer cada uno el valor y la destreza del adversario. Sin intercambiar ninguna clase de saludo, directamente y sin pronunciar palabra, procedieron a ayudarse mutuamente a colocarse la armadura como si fuesen hermanos. Luego, durante horas, se atacaron con sus potentes y afiladas lanzas. Viéndoles luchar, cualquiera hubiera creído que Palamón era un furioso león y Arcite un tigre implacable. En su rabiosa furia se lanzaban el uno contra el otro, como salvajes jabalíes con sus fauces llenas de espumarajos, hasta que la sangre ya les cubría hasta los tobillos. Dejémosles en esta enconada lucha, y volvamos a ver qué hace Teseo entre tanto. El destino, ministro supremo y administrador universal de divina providencia, es tan fuerte que acontecimientos que todos jurarían imposibles de suceder tarde o temprano llegan a consumarse, aunque ello ocurra una sola vez en un milenio. A decir verdad, nuestras pasiones están gobernadas por una providencia superior, tanto en la guerra como en la paz, en el odio como en el amor. Todo esto puede aplicarse al gran Teseo, cazador tan apasionado, especialmente para la captura del ciervo en mayo, que el amanecer jamás le encontraba en la cama, sino ya vestido y dispuesto a partir con sus monteros, trompetas y jaurías de perros. Tanto gozaba cazando, que el matar ciervos se había convertido en su máxima pasión, después de Marte, dios de la guerra. Seguía a Diana, cazadora. Como dije antes, era un día hermoso, cuando Teseo partió de caza alegremente con su agraciada esposa, la reina Hipólita, y con Emilia, todos vestidos de verde y con atavíos reales. El duque Teseo dirigió su caballo directamente a una espesura cercana, en donde le habían dicho que escondía un ciervo. Fue recto hacia un claro, probable refugio del ciervo, saltó un arroyo y continuó la persecución. El duque esperaba perseguir al ciervo un par de veces con los perros de su jauría. Cuando el duque llegó al claro y miró a su alrededor, protegiéndose los ojos de la fuerte luz solar, divisó a Arcite y Palamón, que luchaban como 2 toros furiosos. Las relucientes espadas hendían al aire con tal fuerza que el menor de los golpes parecía suficiente para derribar un roble.
Sin tener la menor idea de su identidad, el duque espoleó a su corcel y de un salto se colocó entre los dos, desenvainó la espada y vociferó: «¡Deteneos! No sigáis bajo pena de muerte. Por el poderoso Marte, el primero al que vea dar otro mandoble muere aquí mismo. Pero, ¿queréis decirme qué clase de hombres sois que lucháis aquí con tal encarnizamiento, sin juez ni árbitro, como si fuera un torneo real?» Palamón se apresuró a contestar: «Señor, no hay nada que decir. Ambos merecemos la muerte. Somos dos pobres desgraciados, dos cautivos, cuyas vidas soportan sendas cargas. Ya que sois un príncipe y juez justiciero, no nos concedáis ni gracia ni perdón. Por caridad, señor, matadme primero a mí y luego también a mi compañero, o bien primero matadle a él, pues poco sabéis que se trata de vuestro mortal enemigo, Arcite, a quien habéis prohibido entrar en vuestro país bajo pena de muerte. Por eso solo ya la merece. Él es el hombre que se acercó a la puerta de vuestro palacio haciéndose llamar Filostrato. Todos estos años os ha estado engañando hasta que le nombrasteis vuestro escudero principal, y ese es el hombre que ama a Emilia. Ahora que mi último día ha llegado, voy a abriros mi corazón. Yo soy el desgraciado Palamón, que ilegalmente se escapó de vuestra cárcel. Soy vuestro mortal enemigo. Estoy tan enamorado de la bella Emilia que me hallo dispuesto a morir ante sus ojos en este mismo instante. Por consiguiente, pido para mí la pena de muerte. Pero matad a mi compañero al mismo tiempo, pues ambos la merecemos». A esto, el noble duque repuso inmediatamente: «La decisión es rápida. Esta confesión, vuestras propias palabras, os condenan, y yo ratifico la sentencia. No es necesario torturaros para que habléis. Por el todopoderoso y sanguinario Marte, morid». En aquel momento la reina, movida por compasión femenina, rompió a llorar, y lo mismo hicieron Emilia y todas las damas del séquito. Les pareció muy triste que semejante desgracia se abatiera sobre ellos, ya que eran nobles de alto rango, y solamente el amor era la causa de su contienda. Cuando ellas vieron sus sangrientas heridas, profundas y abiertas, todas a una gritaron: «Señor, por nosotras, tened piedad», y cayeron sobre sus desnudas rodillas, dispuestas a besar los pies de Teseo allí mismo, hasta que su cólera disminuyó, pues la piedad brota pronto de los corazones nobles. Aunque de momento temblaba de ira, reconsideró con prontitud aquella transgresión y la causa que la había motivado, y al mismo tiempo que su cólera ponía de relieve su culpa, su razón encontraba excusas para disculparles a ambos. Recapacitó que cualquier enamorado, si puede, procurará escaparse de la cárcel. Además, su corazón se apiadó de las mujeres que estaban llorando sin cesar, y en su magnanimidad reflexionó diciendo para sus adentros: «Vergüenza de tener el gobernante que no tenga piedad. Se actúa y hable como un león a los que están arrepentidos y temerosos, del mismo modo que a los poderosos y altaneros que persisten en sus propósitos. Un príncipe tiene escaso discernimiento si no sabe distinguir en casos así y pasa al orgullo por el mismo rasero que a la humildad». Cuando se hubo calmado su enojo, levantó la vista animosamente y exclamó en voz alta: «Bendito, grande y poderoso Señor es el Dios del amor. No existen obstáculos que prevalezcan contra su fuerza. Sus milagros le facultan a que se le llame Dios, pues a su modo puede modelar los corazones en la forma que le plazca. Mirad aquí a Arcite y Palamón, liberados de mi cárcel. Podían haber vivido en Tebas como príncipes que son. Saben que soy su mortal enemigo y que sus vidas están en mis manos. Sin embargo, el amor les ha cegado la vista a ambos y les ha traído aquí para morir. Si pensáis bien en ello, ¿no es el colmo de la insensatez? ¿Existe mayor insensato que un enamorado? Por Dios en los cielos, miradles, ved cómo sangran, mirad en qué estado tan lastimoso están. Así es como su Señor, el Dios del amor, paga y recompensa su fidelidad. Sin embargo, los devotos del amor se consideran a sí mismos perfectamente racionales, no importa lo que suceda. Lo más chocante y ridículo de todo es que la causante de todo este espectáculo no tiene más razón para agradecérselo que la que yo mismo tengo. Cielo bendito. Ella sabe tanto acerca de este furibundo acontecimiento como una liebre o un cuchillo. Sin embargo, todo se debe probar alguna vez, no importa el qué. Un hombre o es un joven insensato o es un insensato viejo.
Esto lo descubrí yo mismo hace mucho tiempo, pues también yo, tiempo ha, fui uno de los esclavos del amor. Es por ello, como quien ha sido cogido frecuentemente en su trampa, que entiendo cómo son las heridas de amor y de qué forma pueden afectar a un hombre, y que, porque me lo piden tanto la reina aquí arrodillada y mi querida hermana Emilia, perdono completamente vuestro delito. A cambio tenéis que jurar que no pondréis en tela de juicio mi autoridad, ni que jamás me declararéis la guerra, sino que me demostraréis vuestra amistad de todas las formas posibles. Libremente, pues, perdono vuestra transgresión. Ambos juraron lo que él les había pedido, rindiéndole homenaje en la forma de vida y rogándole protección y gracia que Teseo, sin más, les concedió. Entonces les dijo: aunque ella fuese reina o princesa, en lo que a sangre real se refiere, cada uno de vosotros es apto para aspirar a casarse con ella a su debido tiempo. Pero, sin embargo, hablo en nombre de mi hermana Emilia, causa de vuestros celos y de vuestros sinsabores. Como sabéis muy bien, podríais luchar eternamente, pero jamás podrá casarse con dos hombres a la vez. Por ello, uno de vosotros, le guste o no, se quedará sin ella. No hay otra opción. En otras palabras, ella no puede casarse con ambos, por celosos o enojados que estéis. Por consiguiente, lo mejor que puedo hacer ahora es arreglar este asunto de modo que cada uno de vosotros tenga el destino que le está reservado. Si escucháis, os explicaré el desenlace que he previsto para vosotros. He aquí mi decisión irrevocable para terminar con este engorroso asunto de una vez por todas, y que podéis o no aceptar. Quedáis libres para ir, sin rescate ni restricciones, a donde os plazca. Dentro de 12 meses, contando a partir del día de hoy, ni un día más ni menos, cada uno de vosotros deberá traer 100 caballeros completamente equipados y armados para un torneo, y estar dispuesto a batirse para reivindicar su derecho sobre Emilia. Yo os prometo solemnemente por mi honor de caballero que al vencedor, es decir, tanto si mata a su contrario o le arroja de la lid con la ayuda de los 100 caballeros de que acabo de hablar, le otorgaré la mano de Emilia, pues la fortuna le ha favorecido. Yo construiré las instalaciones para el torneo en este mismo lugar, y que Dios se apiade de mi alma. Demostraré ser juez veraz y justo. Uno de vosotros debe caer muerto o prisionero. Ningún otro desenlace me dará satisfacción. Si mi propuesta os parece bien, manifestadlo y consideraos afortunados. Esta es mi resolución para vosotros. ¡Qué feliz se ve a Palamón! ¡Cómo brinca Arcite de alegría! ¿Cómo podré describir el alborozo de todos los presentes por el generoso gesto de Teseo? Todos se arrodillaron y le dieron las gracias una y otra vez desde el fondo de sus corazones, en especial los dos tebanos. Entonces, con el corazón ligero, lleno de esperanza, se despidieron y cabalgaron hacia su patria, hacia las antiguas y amplias murallas de Tebas. Aquí termina la parte segunda y comienza la tercera. Supongo que me vais a reprochar el que omitiera describir la suntuosa magnificencia con que Teseo se puso a erigir la real liza. Me atrevo a afirmar que no hubo anfiteatro más suntuosamente adornado en todo el mundo. Con murallas de piedra rodeadas por fuera con un foso, el circuito tenía 1 milla de longitud, en forma circular, como una brújula, con grados hasta la altura de 70 pies, de modo que una persona sentada en cualquier fila no obstruyera la visión a la posterior. Un portal de mármol blanco se levantaba en el extremo oriental. Otro similar se erguía en el extremo opuesto, hacia occidente. A decir verdad, no había edificio como aquel, considerando el corto tiempo empleado en erigirlo, pues en el país no hubo artífice conocedor de la geometría o de la aritmética, ningún pintor o escultor a quien Teseo no le pagase manutención y salario para la construcción y el aderezo del anfiteatro de lucha. Encima de la puerta oriental instaló un altar y un templo para el culto a Venus, diosa del amor, donde realizar los ritos y sacrificios. Sobre la puerta occidental levantó otro igual dedicado a Marte, que costó casi una carretada de oro. También encargó una maravillosa capilla dedicada a la casta Diana, que daba gusto contemplar, construida en alabastro blanco y coral rojo, en una torrecilla sobre la muralla septentrional. Casi me olvidaba describir los espléndidos bajorrelieves, cuadros, formas, rostros y figuras que se hallaban en estos 3 templos. En primer lugar, veíais, realizadas en los muros interiores del templo de Venus,
conmovedoras representaciones del insomnio, de los suspiros que parten el alma a las lágrimas sagradas y de los sentidos anhelos que los esclavos del amor sufren en vida. Los juramentos que enlazan sus votos, placer, esperanza, deseo, osadía, belleza, juventud, alegría, riquezas, filtros amorosos y fuerza, mentiras, halagos, despilfarro, intrigas, los celos, con una guirnalda de margaritas amarillas y un cuclillo posado en su mano. Fiestas, música, canciones, bailes, gozo y diversión. Otras formas del amor que tendría que detallar estaban pintadas en los muros a continuación, pero no podré enumerarlos. Por cierto que toda la montaña de Citerión, en donde Venus, tiene su trono principal, figuraba en los frescos con todos sus jardines y su regocijo. No se olvidaron de la pereza, la portera, ni del hermoso Narciso, de los tiempos pretéritos, la insensatez del rey Salomón, la enorme fuerza de Hércules, las brujerías de Medea y Circe, el fiero valor de Tuno y el opulento Creso, de la desgracia y cargado de cadenas. La moraleja era que ni la sabiduría, la riqueza, la belleza, la astucia, la fuerza, ni el valor pueden compensarse con Venus, que puede gobernar el mundo como le plazca, pues toda esta gente quedó atrapada en su cepo hasta que en su agonía suplicaron piedad. Uno o dos ejemplos servirán, aunque podría contar millares. Había una espléndida estatua de Venus desnuda que flotaba sobre un inmenso mar. Desde el ombligo hacia abajo quedaba oculta por verdes olas que brillaban como el cristal. Sostenía una cítara en la mano derecha. Unas palomas aleteaban encima de una hermosa guirnalda de rosas frescas y olorosas que llevaba en la cabeza. Cupido, su hijo, se hallaba de pie ante ella, alado y ciego, como se le representa frecuentemente, portando un arco con agudas y relucientes flechas. ¿Por qué no seguir describiendo los frescos de los muros del templo dedicado al poderoso Marte? Estaban pintados en toda su longitud y anchura, como en el interior del siniestro edificio conocido como el Gran Templo de Marte en Tracia, una región fría y helada, en donde Marte tiene su palacio principal. El primer fresco era un bosque deshabitado por cualquier hombre o bestia, un bosque de añosos árboles nudosos, desprovisto de hojas y carcomidos, de astillados y feos garrones a través de los cuales corría un ruido sordo y ventoso, como si la galerna estuviera quebrando cada rama. Colina abajo, en la mitad de una fuerte pendiente, debajo de una loma, se levantaba el templo de Marte, armipotente, construido totalmente de acero bruñido. Tenía una entrada larga, estrecha y tenebrosa, de la que surgía una furiosa ráfaga de viento que hacía temblar todo el portal. Como no había ventanas en los muros para proporcionar luz, un leve resplandor invernal penetraba por la puerta, fabricada de un durísimo y eterno diamante, cruzado vertical y transversalmente con duros pernostes de hierro. Para dotar de mayor fortaleza al templo, cada uno de sus pilares era grueso como un barril y construido con reluciente hierro. Allí percibí en primer lugar las fúnebres imágenes de la traición con todas sus estratagemas. La cruel ira, roja como las brasas incandescentes, el ladrón y el macilento miedo, el bandido de risueño aspecto con el cuchillo debajo de la capa, negro humo elevándose de graneros en llamas, el alevoso asesinato en un lecho, la guerra abierta con sus heridas desgarradoras, la discordia con un sangrante cuchillo y amenazadoras miradas. Un chirriante ruido colmaba este horripilante lugar. Allí podía verse a los suicidas, con la sangre de su corazón empapándoles el cabello, la cabeza durmiente tendida por un clavo y detrás la gélida muerte con la boca entreabierta. Con la faz triste y descompuesta, e incómodamente sentada en medio del templo, estaba la desgracia. Allí podíais ver a la locura reír con frenesí, la rebelión armada, el clamor de la protesta y el despiadado ultraje al cadáver de carroña arrojado sobre un arbusto con la garganta cercenada, a 1 millar de muertos víctimas de Marte, ni siquiera uno por causa de la peste, al tirano con los despojos de robos violentos, ciudades completamente destruidas, veíase a una flota incendiada meciéndose en el mar,
el cazador despedazado por osos salvajes, a la marrana devorando a su cochinillo en su propia cuna, al cocinero escaldado hasta los huesos a pesar de su largo cucharón, al carretero aplastado por la rueda de su carro. No se olvidaba ningún aspecto de la mala suerte que trae Marte. También se representó a los que se hallan bajo la influencia de Marte, al barbero, al carnicero y al herrero que forja afiladas hojas de espada en su yunque. En lo alto, pintada sobre una torre, vi a la Conquista, sentada en el trono, con una afilada espada colgando de un fino hilo sobre su cabeza. Estaban también gráficamente representados los asesinatos de Julio César, Nerón y Marco Antonio, aunque ninguno de ellos había nacido todavía. Sin embargo, sus muertes estaban prefiguradas en el templo por las amenazantes profecías de Marte, mostradas en aquellas pinturas, como expresan las estrellas del cielo. ¿Quién va a ser asesinado y quién va a morir de amor? Un ejemplo basado en la leyenda debería servir, aunque quisiera, no puedo contarlos todos. La efigie armada de Marte, con su rostro salvaje y terrible y en pie, en un carro de combate. Sobre su cabeza centelleaban dos constelaciones que se citan en las obras antiguas de astrología y geomancia. Una era Puela y la otra Rúbeo. El dios de la guerra estaba representado acompañado de un lobo que con los ojos inyectados en sangre yacía a sus pies, como si estuviera dispuesto a devorar a una persona. Todo esto estaba dibujado con sutil pincel en honor y gloria de Marte. Ahora voy a efectuar una rápida descripción del templo de la casta Diana. Los muros estaban cubiertos de escenas de caza e imágenes de pudor y castidad. Podía verse cómo Calistopea era transformada de mujer en osa cuando Diana se enojó con ella. Más tarde se convirtió en la estrella polar. Así estaba representada. No os puedo decir más, pero su hijo, como podéis ver, es también una estrella. Estaba también Dana, no quiero decir la diosa Diana, sino la hija de Péneo, Dafnis, que se convirtió en árbol. Acteón, en castigo por haber visto a Diana desnuda, aparecía convertido en un hermoso ciervo, y cómo fue atrapado y devorado por su propia jauría de perros, que no le reconocieron. Otro cuadro representaba a Atalanta cazando jabalíes con Meleagro, y muchos otros. Diana le persiguió por esto. Había muchas otras escenas maravillosas que prefiero no recordar. La diosa estaba sentada sobre el lomo de un ciervo. Unos perritos jugueteaban a sus pies y debajo una luna creciente y menguante. La estatua vestía ropajes verdes con un arco en la mano y una carcaj repleto de flechas. La mirada baja, dirigida al tenebroso reino de Plutón. Delante de ella una mujer con los dolores de parto pedía en su nombre a Lucina por el hijo nonato, para que al fin pudiera darle a luz. Solo tú puedes ayudarme. El pintor no fue tacaño con los colores y la pintó de la manera más realista. Cuando las lienzas estuvieron ya a punto, Teseo, que había equipado los templos e instalado todo el anfiteatro con gran boato, quedó complacido del resultado final. Pero dejad que me olvide de Teseo por un momento y vuelva a hablar de Palamón y Arcite. Se acercaba el día en que debían volver cada uno, con un centenar de caballeros para la batalla decisiva, según expliqué. Ambos, fieles a su promesa, se presentaron en Atenas con un centenar de caballeros bien armados y pertrechados para el combate. Realmente hubo muchos que pensaron que jamás por tierra o por mar tan pocos habrían constituido un grupo tan impresionante de esplendor caballeresco, pues todos los que sentían afición a la caballería y estaban ansiosos de labrarse un nombre, habrían rogado que se les permitiera tomar parte en la competición. Los elegidos tuvieron suerte. Si un torneo así tuviera que celebrarse mañana en Inglaterra o en cualquier otra parte, podéis imaginaros que todo caballero y enamorado capaz de ello estaría allí para entablar batalla por una dama. Os puedo asegurar que sería un espectáculo digno de contemplarse. Palamón llegó escoltado por un numeroso grupo de caballeros. Algunos llevaban una cota de malla con corazas pectorales recubierta con un sobretodo y ceñían armaduras plateadas. Otros llevaban escudos prusianos o bien protectores ligeros. Algunos llevaban una protección metálica en sus piernas y portaban un hacha bélica o una maza de acero. Todas estas nuevas armas provienen de modelos más antiguos. Todos iban armados a su propio gusto, tal como he descrito. Cabalgando junto a Palamón, habríais visto la expresión poderosa y su negra barba del gran rey de Tracia, el propio Licurgo.
Las pupilas de sus ojos resplandecían con una luz entre roja y amarilla bajo su negro y velludo ceño. Miraba a su alrededor con el aire de un grifo con cabeza de águila. Con sus enormes piernas y brazos, anchos hombros y poderosa musculatura, se alzaba imponente en un carro de guerra dorado, tirado por 4 bueyes blancos con arneses al estilo de su país. En vez de un sobretodo, llevaba sobre su armadura una piel de oso, por los años, negra como el carbón. Sus garras pintadas brillaban como el oro. Su largo cabello peinado hacia atrás centelleaba con una negrura que hacía palidecer a la de una pluma de cuervo, bajo una pesadísima corona de oro, gruesa como el brazo y montada con deslumbrantes joyas, finos rubíes y diamantes. Más de 20 dogos blancos seguían su carro de guerra, cada uno de ellos tan grande como un toro y entrenados para la caza del venado y el león. Llevaban bozales en el hocico, collares dorados y aros redondos. Su séquito consistía en un centenar de nobles de corazón fuerte y fiero. Las leyendas afirman que Emeterio, el gran rey de la India, llegó cabalgando con Arcite como el dios de la guerra, sobre un caballo bayo con arnés de acero, cubierto con un paño de oro primorosamente bordado. Llevaba un sobretodo de seda de Tardaria con grandes perlas blancas y redondas. Su silla de montar era de oro recién batido y bruñido. De sus hombros colgaba un pequeño manto repleto de rojos rubíes que centelleaba como el fuego. Amarillos y relucientes como el sol, sus crespos cabellos estaban peinados en forma de anillos. Con su nariz larga y los ojos color limón, labios carnosos, tez rubicunda y unas pocas pecas negras y rubias esparcidas por el rostro. Cuando lanzaba miradas a su entorno tenía el aspecto de un león. Calculó su edad en 25 años. Su barba había brotado ya y le cubría la cara casi por completo. Su voz tenía el timbre metálico de una trompeta. Sobre su cabeza llevaba una alegre guirnalda de laurel verde, recién cortado. Su diversión favorita, una águila domesticada, blanca como un lirio. La llevaba en el puño. Con él cabalgaban un centenar de nobles con la cabeza descubierta, pero no obstante completamente armados y suntuosamente equipados. Duques, condes y reyes se habían ofrecido a formar parte de este séquito por amor y loor de la caballería. Numerosos leones y leopardos domesticados merodeaban alrededor del rey. De esta forma, todos estos caballeros llegaron juntos a la ciudad a eso de las 9 de la mañana del domingo y allí se instalaron. Cuando el noble duque Teseo les hubo escoltado hasta el interior de la ciudad y alojado, de acuerdo con su rango, se tomó tanto empeño en acomodarlos, acogerles y honrarlos, que la gente comenta todavía que nadie, incluso de alta condición, hubiera podido mejorar esa recepción y hospitalidad. No diré nada, nada sobre los juglares. El servicio en el banquete, los regalos entregados a cada uno, la ornamentación del palacio de Teseo, el orden de precedencia, del mayor al menor. ¿Qué dama era la mejor bailarina o la más hermosa? ¿O quién sabía cantar o bailar mejor o hablar de amor con mayor ternura? ¿Qué halcones reposaban en su percha o qué perros yacían en el suelo? No diré nada de todo esto, pero hablaré de lo esencial. Creo que es lo mejor que puedo hacer. El domingo por la noche, Palamón, antes de romper el alba, a falta de 2 horas para el amanecer, oyó cantar a la alondra. Palamón se levantó muy animado y piadoso para efectuar su peregrinaje con devoto corazón hacia la bendita y clemente Citerea. Quiero decir Venus, la augusta y venerada. En la hora que ella impuso, se dirigió andando lentamente a las Lizas, al lugar donde se levantaba el templo, y con un corazón contrito se arrodilló orando de esta forma. La más bella entre las bellas, mi señora hija de Júpiter y novia de Vulcano, dama Venus, que lleváis la alegría a la montaña de Citerea, por este amor que tuvisteis por Adonis, tened piedad de mis ardientes y amargas lágrimas y acoged en vuestro corazón mi humilde plegaria. Ay de mí, no tengo palabras para daros una idea del infierno que me atormenta. Mi corazón no sabe explicar su sufrimiento. Estoy tan confuso que solo sé suplicar. Gracias, radiante señora, por entender mis pensamientos y sufrimiento. Considerad todo este pesar y apiadaos de mi dolor. A partir de ahora, mientras esté en mi mano, seré vuestro fiel servidor y lucharé siempre contra la castidad. A esto me comprometo con vuestra ayuda.
No quiero alardear de hazañas guerreras, ni os pido la victoria mañana, ni ganar fama o cualquier tipo de vano renombre en este asunto, ni que mi proeza en la batalla sea proclamada por doquier a toque de trompeta, sino solo poseer a Emilia y morir en vuestro servicio. Dejo en vuestras manos la forma de decidirlo. Tanto si les venzo como si me vencen. No significa nada para mí si puedo abrazar a mi dama entre mis brazos. Aunque Marte sea el dios de la guerra, vuestro poder en el cielo es tan absoluto que yo puedo fácilmente poseer mi amor, si así lo deseáis. A partir de ahora os veneraré siempre en vuestros templos. Encenderé velas y ofreceré sacrificios en vuestros altares, sean cercanos o lejanos. Pero si esta no es vuestra voluntad, dulce señora, entonces rogaré para que mañana Arcite pueda atravesar con su lanza mi corazón. Si muero, no me importará que Arcite la consiga como esposa. Esta es toda mi oración. Oh querida y bendita señora, concededme mi amor. Una vez Palamón hubo concluido su plegaria, ofrendó humildemente el sacrificio con el ceremonial prescrito con gran devoción. Pero al final la estatua de Venus se movió e hizo una señal por la que él entendió que su oración aquel día había sido aceptada. Aunque la señal sugería un retraso, entendió perfectamente que su petición le había sido otorgada. Por esto regresó rápidamente con el corazón alegre. 3 horas después de que Palamón hubiera dirigido sus pasos al templo de Venus, salió el sol y con él se levantó Emilia para encaminarse presurosa al templo de Diana. Las doncellas de su séquito llevaban fuego debidamente preparado, incienso, vestimentas y todo lo necesario para un sacrificio. Los acostumbrados cuernos rebosaban de aguamiel, no faltaba nada. El templo, de cuyos muros colgaban espléndidos tapices, se llenó de incienso. Con el corazón acelerado, Emilia lavó su cuerpo con agua del pozo, pero no me atrevo a describir detalladamente cómo efectuó los rituales, aunque pudiera resultar placentero escucharlo. Si se es persona pura, no resulta malsano. No obstante, es mejor dejarlo a la imaginación de cada uno. Su brillante cabello estaba peinado y suelto, y una diadema de hojas de roble siempre verdes adornaba bellamente su cabeza. Empezó por encender 2 fuegos sobre el altar y efectuó las ceremonias que podéis leer en la Tebaida de Estacio y otros libros antiguos. Una vez encendido el fuego, empezó a implorar a Diana con estas palabras: Oh casta diosa de los verdes bosques que contemplas el cielo, la tierra y el mar, señora del tenebroso reino de Plutón en las profundidades del mar, diosa de vírgenes que durante tantos años habéis comprendido mi corazón y sabéis lo que desea. Libradme de vuestros enojos y del terrible castigo que infligisteis a Acteón. Casta diosa, conocéis mi deseo de vivir virgen y de no ser nunca ni esposa ni amante. Como sabéis, todavía pertenezco a vuestro cortejo. Soy una virgen cazadora que antes que casarme y quedar preñada, vagaría por los bosques silvestres. No deseo la compañía masculina. Ahora, señora, socorredme, pues tenéis el poder y el conocimiento en los 3 aspectos de vuestra divinidad. En cuanto a Palamón, que siente tal atracción por mí, y a Arcite, que me ama con tan gran desespero, este único favor os pido. Poned paz y amistad entre los dos. Desviad sus corazones de mí. Apagad o dirigid hacia otra parte su ardiente pasión y deseo, su incesante y doloroso tormento. Pero si no me concedéis este favor, y uno de los dos ha de ser mi destino, dejad que sea el que más me desee. Diosa de la castidad y de la pureza, contemplad las lágrimas amargas que resbalan por mis mejillas. Virgen guardiana de todos nosotros, mantened, poned a salvo mi doncellez para que pueda vivir como virgen a vuestro servicio. Mientras Emilia oraba, los fuegos ardían sobre el altar, pero súbitamente vio un fenómeno muy curioso. De repente uno de los fuegos se apagó y volvió a encenderse nuevamente, pero después se apagó el otro totalmente, y al apagarse emitió el silbante sonido de ramas mojadas al arder. Algo como gotas de sangre se condensó en el extremo de cada haz de leña. Ante aquel espectáculo, Emilia se asustó tanto que casi se desmayó y se puso a gritar, no entendiendo el significado de aquella visión. Temerosa, empezó a llorar sin consuelo. En aquel momento se le apareció Diana con el arco en la mano y aspecto de cazadora, que dijo: Hija, seca tus lágrimas. Los dioses han decidido en las alturas y siempre han decretado que debéis desposaros con uno de esos dos, que están pasando tantos pesares y sufriendo tanto por causa vuestra,
pero no puedo decir con cuál de ellos. Adiós, pues no puedo permanecer aquí por más tiempo, pero los fuegos que arden en mi altar te aclararán, antes de que te vayas, cuál va a ser tu destino. Después de hablar así, chocaron y resonaron las flechas en el carcaj de la diosa. Ella dio un paso hacia adelante y desapareció. Emilia inquirió asombrada. ¿Qué significa todo esto? Me pongo bajo vuestra protección y acato vuestra voluntad, oh Diana. Y se encaminó a su casa por el sendero más corto. No tengo más que añadir. A la siguiente hora, que pertenecía a Marte, Arcite se dirigió al templo del indomable dios de la guerra para ofrendar su sacrificio con todos los ritos de su fe pagana. Con el corazón suplicante y devoto, oró así a Marte. Oh poderoso Dios, venerado en la fría región de Tracia, en donde eres Señor, tú que en todos los reinos y todos los países manejas las riendas de la guerra y alternas a tu voluntad las victorias, acepta esta piadosa ofrenda. Si por mi juventud merezco tus favores, si mi fuerza es adecuada para servirte como uno de tus fieles, te ruego que te apiades de mi sufrimiento, por los tormentos y llamas abrasadoras en los que tú una vez ardiste en deseo, cuando la belleza de Venus, hermosa, joven, lozana y libre, era tuya para gozarla, y la tenías en tus brazos a tu antojo, aunque desgraciadamente las cosas no salieron como tú querías, y Vulcano te apresó en su trampa y te encontró yaciendo con su esposa. Por el dolor y la pasión que entonces tuviste, apiádate de mis sufrimientos. Como sabes, soy joven e inexperto, y supongo, más atormentado por el amor que ninguna otra criatura viviente, pues a la que me hace sufrir este tormento no le importa si floto o me hundo. Me doy perfecta cuenta de que antes de que ella me conceda su amor, debo vencer por fuerza en la liza. Yo bien sé que toda mi fortaleza no me servirá de nada sin tu ayuda y favor. Así pues, ayúdame, Señor, en la batalla de mañana, no solo por las llamas que te abrasaron una vez, sino también por el fuego que me consume ahora, y haz que mañana consiga la victoria. Deja que el trabajo sea mía y tuya la gloria. Veneraré siempre tu templo soberano más que a cualquier otro lugar, e incluso me dedicaré a lo que más te deleita y a tus artes marciales. En tu templo colgaré mi estandarte y las armas de mis compañeros. Mantendré fuego ardiendo eternamente en tus altares hasta el día en que muera. Además, me ligo con este voto. A ti te dedicaré mi barba y estos largos rizos que me cuelgan y que no han tocado jamás ni navaja ni tijeras, y seré tu servidor por el resto de mi vida. Ten piedad, Señor, de mis pesadas aflicciones y otórgame la victoria. No pido más. Cuando el poderoso Arcite hubo terminado su plegaria, los aros colgados en la puerta del templo y hasta las propias puertas empezaron a emitir un ruido estruendoso y violento. Arcite se acobardó. El fuego del altar creció hasta iluminar todo el templo, mientras un dulce olor se desprendía del suelo. Entonces Arcite levantó la mano y arrojó al fuego más granos de incienso, y realizó otras ceremonias hasta que la cota de malla que cubría la estatua de Marte tintineó, y con aquel ruido oyó como un suave murmullo que decía «Victoria». Entonces rindió pleitesía y homenaje al dios. Lleno de alegría y con la esperanza de que todo saliera bien, Arcite regresó a su alojamiento, alegre como un pájaro a la luz solar. Pero arriba en el cielo estalló una fuerte discusión entre Venus, la diosa del amor, y Marte, el bravío dios de la guerra, sobre las promesas efectuadas. Júpiter intentó lograr una conciliación, pero al final el pálido e impávido Saturno, muy versado en antiguas estratagemas, dada su larga experiencia, se las arregló para idear una solución que satisficiera a ambas partes. La edad, aunque disminuye la agilidad física, proporciona experiencia y sabiduría. Si bien iba contra su fortuna de ser, Saturno pronto encontró la forma de solventar la disputa. Mi querida hija Venus, dijo Saturno, la mía es la trayectoria más amplia alrededor del Sol, y mi poder es mayor que el de los hombres. A mí me pertenece la muerte por ahogo en el proceloso mar, el encarcelamiento en oscuras bóvedas, el estrangulamiento y el morir ahorcado, el amotinamiento y la rebelión de las turbas, los lamentos y los envenenamientos furtivos. Cuando estoy en Leo, la venganza y el desquite son míos, y míos son la ruina de los altos palacios y el derrumbamiento de torres y muros sobre mineros y carpinteros. Yo maté a Sansón, derribando la columna, y mías son las enfermedades mortales, las negras traiciones y conspiraciones.
Mi aspecto engendra la peste. Vamos, deja de llorar. Haré lo que pueda para ver que vuestro caballero Palamón tenga la dama como prometiste, aunque Marte ayudará a su propio caballero. Sin embargo, tarde o temprano deberá haber paz entre vosotros, a pesar de vuestro temperamento tan distinto, causa de estas diarias riñas. Soy vuestro abuelo, dispuesto a cumplir vuestros deseos. Vamos, seca tus lágrimas, que haré lo que deseas. Valga lo dicho sobre Marte, sobre Venus, la diosa del amor, y los dioses de allá arriba, y voy a llegar ya, y detallarlo con sencillez, al punto culminante de mi historia. Acaba la parte tercera, y comienza la cuarta. Aquel día se celebraron grandes festejos en Atenas. Además, el alegre período de mayo elevó el ánimo de todos, de modo que aquel lunes bailaron durante el día entero y celebraron justas o disfrutaron del tiempo al servicio de Venus. Pero como debían levantarse temprano para presenciar el gran torneo, por la noche se retiraron pronto a descansar. A la mañana siguiente, al romper el alba, resonó el eco de armaduras y repiqueteo de cascos de caballo por las inmediaciones de todas las posadas y hostales. Grupos de nobles cabalgaban sobre briosos corceles y palafrenes hacia el palacio de los señores. Allí podían verse extrañas armaduras de ricos diseños, ejemplos magníficos de orfebrería, forja y bordado, escudos, viseras y jaeces relucientes, yelmos, cotas de malla y sobrecubiertas de oro forjado, príncipes espléndidamente equipados sobre sus corceles, los caballeros del séquito, los escuderos fijando puntas de lanza a varas de madera, abrochando yelmos y sujetando escudos con correas de cuero entrelazadas. Nadie holgaba, pues, el trabajo. Era mucho. Podían verse caballos espumajeando por la boca, luciendo bridas doradas, y maestros armeros que iban febrilmente de acá para allá con limas y martillos. Campesinos a pie y una ingente multitud armada con palos cortos. Cornamusas, trompetas, timbales y clarines proclamaban el comienzo de las hostilidades. El palacio estaba repleto de gente por todas partes. Aquí un grupito de 3, allí otro de 10. Comentaban, debatían y especulaban sobre las posibilidades de los dos caballeros tebanos. Uno opinaba una cosa, otro algo diferente. Algunos apoyaban a Barbanegra, otros a Cabeza Pelada, o bien a Cabellos de Estopa. Este de aquí parece fuerte, aquel un luchador. El hacha de guerra de este pesa 20 libras. Cuando ya el sol estaba en todo lo alto, el palacio bullía en conjeturas. El gran Teseo, despertado por la música y el bullicio de la gente, permaneció en sus lujosos aposentos hasta que los caballeros tebanos, que recibieron idéntico honor, fueron conducidos a palacio. Vestido como un dios majestuoso, el duque Teseo se hallaba junto a un ventanal. Rápidamente la muchedumbre se acercó para verle, rendirle homenaje y escuchar sus órdenes. Desde un catafalco, un heraldo impuso silencio hasta que el ruido de la multitud cesó. Cuando se hubieron callado y calmado, anunció la voluntad del gran duque. En su ensalzada sabiduría, el príncipe considera que la destrucción de sangre noble en este torneo sería excesivamente grave si la batalla se librara hasta la muerte. Por consiguiente, desea modificar las condiciones originales con el fin de salvar vidas. Por ello, y bajo pena de muerte, ningún hombre podrá llevar en la liza ninguna clase de arma arrojadiza, hacha o daga. Nadie portará espadas cortas, afiladas y mortíferas. Nadie efectuará con su lanza de punta afilada más de un embate contra su oponente. Se permitirá clavar armas punzantes solo cuando se esté pie en tierra, y aun así únicamente en defensa propia. Cualquiera que sea derribado será apresado, no muerto, y llevado a un lugar reservado al efecto, en cada uno de los dos lados, y obligado a permanecer allí. Si el jefe de uno u otro bando es apresado o muerto por su oponente, el torneo finalizará en aquel mismo instante. Ahora id con Dios. Adelante, y luchad con ardor. Satisfaced vuestras ansias de lucha con espadas alargadas y mazas. Vamos, id. Esta es la voluntad del duque. El cielo resonó con el alegre vocerío de la multitud. ¡Viva el buen duque, que no quiere que se derrame mucha sangre! Se elevaron las trompetas hacia el cielo y sonaron en un brillante floreo. Todos los contendientes se dirigieron a la lucha con la debida compostura a través de la gran ciudad, engalanada con preciosos colgantes dorados, no de sarga.
El noble duque cabalgó solemnemente con los dos tebanos, uno a cada lado, seguido por la reina y Emilia. Detrás de ellos, en otro grupo, venían los restantes ordenados, según su rango. De este modo atravesaron la ciudad hasta que llegaron al terreno donde debía celebrarse enseguida el torneo. Aún no eran las 9 de la mañana cuando Teseo tomó asiento en el lugar de honor con la reina Hipólita, Emilia y a su alrededor las otras damas, según su categoría. La multitud también se sentó. En el extremo occidental, Arcite entró por la puerta de Marte con un pendón rojo y los 100 caballeros de su grupo, mientras que al mismo tiempo Palamón, por los portales de Venus, penetró con aspecto decidido por el extremo oriental, portando un pendón blanco. Habría que recorrer el mundo de uno a otro extremo para ver dos comitivas semejantes. Nadie podría decir cuál parecía tener más valor, rango o edad. Con tanta igualdad habían sido seleccionados. Se dispusieron en dos formaciones impresionantes. Cuando se pasó lista y se comprobó que ambos bandos eran numéricamente iguales, se cerraron las puertas y se proclamó: «Jóvenes y orgullosos caballeros, mostrad vuestra valentía». Los heraldos se retiran y suenan las trompetas y clarines. Sin más preámbulos, ambos contendientes ponen las lanzas en ristre para el ataque y clavan sus afiladas espuelas en los ijares. Pronto se verá quién sabe justar y cabalgar mejor. Las astas vibran al chocar contra los gruesos escudos y algunos sienten el empuje de una lanza que penetra en su costillar. Las lanzas saltan 20 pies por el aire, se desenvainan las espadas que lanzan destellos de plata, los yelmos son dañados y destrozados, la sangre brota en forma de ríos rojos y los huesos quedan quebrados por las pesadas mazas. Un hombre intenta pasar por lo más denso de la lucha, donde incluso los caballos más fuertes tropiezan, todos caen derribados. Otro cae al suelo como una pelota, se vuelve a poner en pie, empuja con la asta de su lanza y derriba a otro caballero de su montura. A otro le atraviesan el cuerpo. Es apresado y llevado en lucha desesperada hasta el lugar donde, según las reglas, debe permanecer. Otro del bando contrario es capturado también del mismo modo. De vez en cuando Teseo les hace descansar, refrescarse y beber algo, si lo desean. Los dos tebanos se enfrentaron e hirieron recíprocamente muchas veces durante el transcurso del día. 2 veces cada uno de ellos descabalgó al otro. Un tigre del valle de Gargafía, al que hubieran arrebatado un cachorro, no atacaría al cazador con mayor saña que lo hacía Arcite a Palamón en su celosa pasión. Y ningún león cazando a Benimerín se mostraría más feroz y frenético, hambriento y sediento de la sangre de su presa, que Palamón buscando acabar con su enemigo Arcite. Los celosos mandobles que reparten hienden sus yelmos y la sangre brota de sus cabezas. Pero todo llega a su fin. Antes de que el sol hubiera declinado, el poderoso rey Emeterio cazó a Palamón mientras luchaba con Arcite. Su espada se hendió profundamente en su cuerpo y fueron necesarios 20 hombres para arrastrar a Palamón, que no cedía, hasta el lugar reservado. El poderoso rey Licurgo, que acudía en ayuda de Palamón, cayó derribado, pero antes de ser capturado, Palamón le dio al rey Emeterio tal mandoble que a pesar de su gran fuerza lo envió a una yarda de su montura. Pero todo ello no sirvió de nada. Palamón fue llevado a rastras hasta el lugar donde su valor ya no podía servirle de nada. Una vez apresado, tenía que permanecer allí, obligado tanto por la fuerza de las armas como por las reglas del torneo. Palamón se sentía desgraciado al no poder luchar nuevamente. Cuando Teseo vio lo sucedido, ordenó a todos los combatientes: «Deteneos. Basta. Todo ha terminado. Seré un juez justo e imparcial. Emilia será para Arcite de Tebas, quien ha tenido la suerte de ganarla limpiamente». Al oír esto, la multitud prorrumpió en un clamor tan estruendoso de alegría que pareció como si los muros del recinto se fueran a derribar. ¿Qué podía hacer ya la encantadora Venus? La reina del amor solo pudo romper a llorar de decepción e inundar el torneo con sus lágrimas. A continuación exclamó: «Estoy desacreditada sin remedio». Pero Saturno le replicó: «Silencio, hija. Marte se ha salido con la suya, pues a su caballero le ha otorgado su favor, pero me juego la cabeza que pronto te verás satisfecha». Sonaron de nuevo las trompetas y la música, y los heraldos proclamaron y difundieron su satisfacción por el triunfo del príncipe Arcite. Pero escuchadme, y no arméis tanto alboroto, pues pronto sabréis el portento que ocurrió. El feroz Arcite se quitó el yelmo y cabalgó a lo largo de todo el escenario del combate para mostrar su rostro. Levantó sus ojos hasta Emilia, que le devolvió la mirada con dulzura,
pues las mujeres por regla general se sienten inclinadas a seguir a los favorecidos por la fortuna. Ella constituía el deleite del corazón de Arcite. Pero del suelo surgió una furia infernal enviada por Plutón a petición de Saturno, y el caballo de Arcite dio un respingo. Tropezó y cayó, con lo que Arcite, antes de saber qué estaba pasando, rodó de cabeza y quedó como muerto en tierra, con su pecho aplastado por la silla de montar. Allí estaba en tierra con su cara ennegrecida como el carbón por el flujo de sangre. Se le transportó penosamente desde las Lizas hasta el palacio de Teseo, donde le recortaron la armadura para liberarlo y ponerlo inmediatamente en el lecho, todavía vivo y consciente, mientras llamaba con insistencia a Emilia. El duque Teseo, con su cortejo, regresó a la ciudad de Atenas con alegre pompa. A pesar de este accidente, respetó el general regocijo y quiso evitar que cundiera el pesimismo. Se comentó que Arcite no moriría, sino que se recuperaría de sus heridas. Otro motivo que complacía a todos era que nadie había resultado muerto, aunque algunos estaban malheridos, en especial el hombre del pecho atravesado por una lanza. Como remedios para las heridas y brazos fracturados, algunos aplicaban ungüentos, otros hechizos y hierbas medicinales, en particular un brebaje de sabios que se ingería para recuperar el uso de sus extremidades. Por ello, el duque, con su proverbial habilidad, hizo que todo el mundo se sintiera cómodo y les rindió honores. Como anfitrión festejó con los príncipes extranjeros durante toda la noche. Ninguno de ellos se sintió desmerecido por haber participado en el torneo. De hecho, nadie sufrió descrédito por una derrota honrosa, pues la posibilidad de una caída forma parte del juego. Tampoco resulta vergonzoso para un hombre ser capturado por 20 caballeros y arrastrado por la fuerza, por los brazos y pies, hasta la reserva, sin ceder un ápice, mientras su caballo es alejado a palos por campesinos y muchachos. Nadie puede llamar a eso cobardía. El duque Teseo, para poner fin a cualquier manifestación de envidia o rencor, mandó proclamar que ambos bandos contendientes habían actuado bien y estado a la misma altura, como si hubieran sido hermanos. Les dio regalos de acuerdo con su rango y posición, y celebró una gran fiesta que duró 3 días. Después proporcionó a los reyes una honorable escolta hasta las afueras de la ciudad para despedirles y desearles buen viaje. Todos regresaron a sus hogares por el camino más breve. Adiós, buena suerte. Todo se acabó. No voy a decir nada más de la batalla, pero volveré a referirme a Palamón y Arcite. El pecho de Arcite se hinchó, y la herida cercana al corazón empeoró cada vez más. A pesar del esfuerzo de los médicos, la sangre coagulada se iba corrompiendo y ulceraba su cuerpo. Ni la sangría de las venas ni los tratamientos con hierbas servían de nada. La expectoración o fuerza instintiva, llamada natural por esta función, no podía desplazar ni expeler el veneno que había en la sangre viciada. Los pulmones empezaron a hincharse. La ponzoña y la gangrena le destrozaban los músculos del pecho. No obtenía ninguna mejoría y provecho, ni de los laxantes ni de los vómitos, aunque su vida dependía de ello. Toda aquella parte de él estaba hecha añicos. La naturaleza había perdido el control y cuando la naturaleza no gobierna, la medicina resulta inútil. Es preferible llevar a la persona a la iglesia. En pocas palabras, Arcite tenía que morir, por lo que mandó buscar a Emilia y a su querido primo Palamón, a los que habló de esta manera. A vos, señora, a quien más amo. El angustiado espíritu que anida en mi pecho no sabe expresaros ni en la más pequeña medida lo atroz de mi pena. Pero puesto que mi vida no puede durar ya mucho, a vos más que a otra criatura viviente confío el servicio de mi espíritu. Oh, la pena y el dolor tan violentos que he sufrido por vos durante tanto tiempo. Oh, muerte. Oh, Emilia. Oh, separación. Oh, reina de mi corazón, esposa mía, señora de mi corazón, fin de mi vida. ¿Qué es este mundo? ¿Qué se desea poseer? Un instante estás con tu amor, al siguiente solo y sin amigos en la fría tumba. Adiós, Emilia, mi dulce enemiga. Tomadme dulcemente en vuestros brazos, por amor de Dios, y dejadme hablar. Por vuestro amor y a causa de mis celos ha habido rencor y peleas entre mi primo Palamón y yo durante bastantes días, pero que el sabio Júpiter dirija mi alma para hablar con sinceridad y como debe ser, del enamorado y de sus atributos, es decir, veracidad, honor, caballerosidad, sabiduría, humildad, rango, sangre noble y franqueza, y todo lo que pertenece al amor.
Que Júpiter se apiade de mi alma. En el mundo actual no hay nadie más digno de amor que Palamón, que os sirve y os servirá toda su vida. Si alguna vez tuvierais que casaros, no os olvidéis de este hombre bueno que es Palamón. Acababa de pronunciar estas palabras y le empezó a fallar el habla. El estertor de la muerte le subió hasta el pecho y le venció, mientras la fuerza vital abandonaba sus brazos y se perdía totalmente. Muy pronto la razón que seguía sola en su pecho, enfermo y malherido, le empezó a fallar en cuanto la muerte tocó su corazón. Sus ojos perdieron brillo y su respiración empezó a decaer, pero todavía seguía mirando a su dama. Su última palabra fue: piedad, Emilia. Su alma abandonó su morada y se fue a donde no sé decir, pues nunca estuve allí. Prefiero callar para no faltar a la verdad. Las almas no entran dentro del tema de esta historia y no deseo discutir teorías acerca de ello, aunque los teólogos hayan escrito libros sobre esta cuestión. Arcite está muerto. Que Marte cuide de su alma. Ahora hablaré de Emilia. Emilia lanzó un grito. Palamón gimió. Teseo se llevó a su hermana a punto ya de desmayarse y la alejó del cadáver de Arcite. No hace falta que alargue mi historia, explicando cómo lloró día y noche. En casos semejantes, las mujeres que han perdido a sus maridos sienten un profundo duelo o caen en una depresión que incluso llegan a ocasionarles la muerte. Por toda la ciudad no cesaban las lágrimas y las lamentaciones de jóvenes y viejos por la muerte del tebano. Adultos y muchachos lloraron por él. Realmente los lamentos por Héctor, cuando recién fallecido fue llevado a Troya, no llegaron ni a la mitad de los que hubo por Arcite. Qué lamentación fue aquella. Hubo quien se arañaba las mejillas y mesaba los cabellos. Las mujeres gritaron: ¿por qué tuviste que morir así? Tenía solo suficiente y a Emilia. Nadie podía consolar a Teseo, excepto su viejo padre, Egeo, que comprendía los cambios de fortuna de este mundo, por haber visto sus altibajos, la alegría tras la pena y la pena tras la felicidad. Le proporcionó ilustrativos ejemplos. De la misma forma que nadie ha muerto, dijo él, sin haber existido un tiempo sobre la tierra, del mismo modo nadie ha vivido en este mundo sin tarde o temprano morir. El mundo no es sino un camino de penas que nosotros pobres peregrinos vamos recorriendo. La muerte es el final de todos nuestros problemas terrenales. Además de expresarlo y repetirlo, exhortó a la gente a que se consolase. El duque Teseo consideró cuidadosamente el lugar más adecuado para construir la tumba del buen amigo Arcite y la forma de hacerla honorable de acuerdo con su rango. Finalmente llegó a la conclusión de que el mejor emplazamiento era allí donde Arcite y Palamón lucharon por primera vez por su enamorada. En aquel mismo bosquecillo tan apacible y verde, donde Arcite sintió la ardiente llamada del amor y del deseo físico y entonó su lamento, él construiría una pira donde el funeral sería celebrado como correspondía. Entonces dio órdenes para que se talasen los viejos robles y se cortasen en forma de leños y colocaron en hileras a punto de quemar. Los oficiales se apresuraron a cumplir sus órdenes. Después Teseo mandó a buscar un féretro, sobre el que colocó el paño de oro más valioso que poseía, y recubrió a Arcite con él. Puso guantes blancos en sus manos, una corona de verde laurel sobre su cabeza, y entre las manos una espada afilada y reluciente. Lo situó sobre el féretro con el rostro descubierto, y entonces se desmoronó y rompió a llorar. Cuando fue el día, y para que todo el mundo pudiera verlo, lo trasladó a palacio, que resonó con el eco de lloros y lamentos. En aquel momento llegó el tebano Palamón, con el corazón destrozado, la barba en desorden y los cabellos enmarañados y cubiertos de ceniza, vestido con ropaje negro salpicado de lágrimas. Emilia, llorando inconsolable, era la persona más triste de todos los presentes. Para dignificar y enriquecer el servicio fúnebre, el duque Teseo ordenó que fueran traídos 3 caballos enjaezados con relucientes arreos metálicos, cubiertos con las armas del príncipe Arcite. En cada uno de estos enormes caballos blancos cabalgaba un jinete. Uno llevaba el escudo de Arcite, otro su lanza y el tercero su arco turco con el carcaj y accesorios de oro bruñido. Se dirigieron cabalgando hacia el bosquecillo con los corazones sumidos en la tristeza. Los más nobles de los griegos allí presentes pusieron el féretro sobre sus hombros. Luego
Con los ojos enrojecidos y humedecidos de llanto, lo llevaron a paso lento a través de la ciudad por la calle principal, que se hallaba completamente adornada con paños negros. De todos sus elevados edificios pendían colgaduras del mismo color. El anciano Egeo caminaba a la derecha con el duque Teseo al otro lado, llevando en sus manos vasijas del oro más fino llenas de miel, leche, sangre y vino. A continuación venía Palamón con un numeroso séquito, seguido por la infeliz Emilia, que transportaba una antorcha para los ritos fúnebres de costumbre. Los preparativos de la ceremonia fúnebre y la erección de la pira fueron muy solemnes. La cúspide de la pira casi tocaba el cielo, mientras que su base se extendía unos 20 codos. En primer lugar, se colocaron cargas de paja, una tras otra. No tengo intención de describir cómo se construyó la altísima pira, cómo se talaron los árboles, ni tampoco mencionar sus nombres: roble, abeto, abedul, álamo, temblón, saúco, encina, chopo, sauce, olmo, plátano, fresno, boj, castaño, tiro, laurel, arce, espino, haya, avellano, tejo, sanguiñuelo. Como los dioses, ninfas, faunos y amadríades corrían de acá para allá después de haber sido desposeídos de los hogares en los que vivían en paz y tranquilidad. Como los animales y pájaros huyeron de pánico cuando se talaron los árboles, como la superficie, poco habituada a la luz solar, palideció, como la pira tenía como base una capa de paja seguida de una capa de tocones partidos en tres. Luego seguía madera verde, especias, gemas preciosas, paño de oro, guirnaldas floridas, muy perfumadas, como mirra e incienso. Cómo Arcite yacía en medio de todo esto y los tesoros colocados a su alrededor. Cómo Emilia ritualmente encendió la pira fúnebre y se desmayó al remontar el fuego. Lo que ella dijo o pensó. Qué joyas fueron arrojadas a la pira cuando las llamas habían prendido y aquella ardía furiosamente. Cómo algunos arrojaron sus escudos, otros sus lanzas, incluso otros los trajes que llevaban, así como vasos de vino, leche y sangre a las furiosas llamas. Cómo una numerosa compañía de griegos con la cara vuelta a la izquierda cabalgaron 3 veces alrededor de la pira, gritando juntos y 3 veces más, haciendo ruido con las lanzas. Cómo las damas lloraron 3 veces y cómo Emilia fue llevada a casa. Cómo Arcite fue incinerado hasta que las cenizas se apagaron. Cómo su velatorio se mantuvo durante toda la noche, cómo los griegos participaron en los juegos fúnebres. No me interesa explicar quién luchó mejor cuerpo a cuerpo, desnudos y untados de aceite, o quién hizo la mejor demostración. No relataré ni tan solo cómo regresaron a sus hogares atenienses después de los juegos, sino que rápidamente iré al meollo del asunto y terminaré este cuento tan extenso. Con el tiempo, después de pasar algunos años, cesaron las lágrimas y el duelo de los griegos llegó a su fin. Parece ser que de mutuo acuerdo se reunieron en el Parlamento de Atenas para comentar algunos asuntos pendientes. Uno de ellos, el de la alianza con ciertos países y la consecución de plena lealtad por parte de los tebanos. Por dicho motivo, Teseo, sin explicarle la razón, mandó buscar a Palamón. Al enterarse de la orden, se presentó apresuradamente con el corazón triste y vestido de negro. Entonces Teseo mandó buscar a Emilia. Cuando todos se hubieran sentado y reinó el silencio, Teseo hizo una pausa y dejó que su mirada se paseara por la asamblea antes de hablar con la sabiduría de su corazón. Suspiró calladamente y dio a conocer su pensamiento con expresión seria. Cuando el primer motor y la primera causa crearon originalmente la gran cadena del amor en el cielo, grande fue su propósito y profunda su consecuencia. Entiendo todos los porqués y por lo tantos, cuando él ligó con la gran cadena del amor los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, para que no se salieran de ciertos límites. Este mismo creador y motor, prosiguió, estableció aquí abajo en este miserable mundo el número de días, temporadas y tiempo de vida para todo lo que se engendrase sobre la faz de la tierra, más allá de cuya fecha no pudiera perdurar, aunque sí abreviar fácilmente dicho tiempo. No es preciso que cite a ninguna autoridad, puede demostrarse por la experiencia. Sin embargo, deseo manifestar mi propósito. Por esta ley resulta evidente que este Creador es inmutable y eterno. Resulta claro para todos, salvo para el insensato de solemnidad, que toda parte proviene de un gran todo, pues la naturaleza no surgió de alguna porción o fragmento, sino de una inmutable perfección, descendiendo desde allí a lo que es corruptible. Por consiguiente,
Su sabia previsión había ordenado las cosas para que todas las especies, procesos de siembra y crecimiento continúen sucesivamente y no sobrevivan eternamente. Esta es la verdad. Basta con una simple mirada. Mirad el roble que crece tan lentamente desde que empieza a germinar. Como sabéis, vive hasta una edad muy avanzada, pero finalmente muere. Considerad la piedra que pisamos con nuestros pies al pasar. Se desgasta mientras está allí, en el suelo del camino. El ancho río algunas veces se seca. Las grandes ciudades declinan y caen. Es evidente que todo llega a su final, como también lo es con los hombres y mujeres. Inevitablemente deben morir en uno de los períodos de edad, es decir, en la juventud o en la vejez, algunos de ellos en el lecho, otros en las profundidades del mar y otros en el campo de batalla. Como sabéis, el rey igual que el paje. Es algo que no tiene remedio. Todo el mundo sigue el mismo camino. Por consiguiente, afirmo que todas las cosas deben morir. ¿Quién es el que gobierna el universo sino el majestuoso Júpiter, principio y causa de todo, que provoca el retorno de todo a su fuente original? Contra esto no hay criatura viviente que pueda luchar. Por ello, me parece juicioso hacer de la necesidad una virtud y aceptar lo inevitable de buen grado, en especial a lo que está previsto para todos nosotros. No solo resulta inútil oponerse, sino que constituye un acto de rebelión contraria al que todo lo gobierna. Ciertamente, el hombre que muere en la flor de su juventud, seguro de su buen nombre, obtiene el máximo honor, pues entonces no avergüenza ni a sus amigos ni a sí mismo. Sus amigos deben estar más contentos de su muerte si su último aliento lo ha dado con honor, antes que apagarse con los años y sus gestas olvidadas. Para legar un buen nombre es mejor morir cuando se está en el pináculo de la fama. Negar esto sería obstinación. ¿Por qué debemos afligirnos o entristecernos que Arcite, flor y prez de la caballería, haya escapado de la triste cárcel de la vida con veneración y honor? ¿Por qué su felicidad entristece a su primo y a su esposa que tanto quiso? ¿Les daría ahora las gracias? No, Dios bien lo sabe. De ninguna manera. Ambos ofenden tanto su espíritu como el de ellos mismos, sin por ello conseguir lo que desean. ¿Qué conclusión debo extraer de este largo comentario, sino aconsejar que la alegría siga a nuestra pena, agradeciendo mientras tanto a Júpiter toda su bondad? Antes de que nos marchemos de este lugar, sugiero que, de dos penas, destilemos una alegría que dure eternamente. Ahora mirad, allí donde encontremos la pena más profunda, allí empezaremos la curación. Hermana, prosiguió, esta es mi opinión profundamente meditada, confirmada por el Parlamento aquí presente. Debéis apiadaros del noble Palamón, vuestro caballero, que os ha servido con toda su alma, corazón y fuerza desde la primera vez que le conocisteis, y tomarle por vuestro señor y esposo. Dadme la mano en señal de aprobación. Ahora veamos vuestra compasión femenina. Después de todo, es el sobrino de un rey. Pero creedme, aunque no fuese más que un pobre caballero soltero, merecería consideración porque os ha servido y ha sufrido grandes penalidades durante muchos años por vuestra causa. La compasión debe prevalecer sobre el simple derecho. A continuación habló Palamón. Creo que no hace falta insistir mucho para obtener vuestro consentimiento. Acercaos y tomad a vuestra dama de la mano. Entonces, el consejo reunido y los varones establecieron entre ellos la denominada unión o matrimonio. De este modo, Palamón convirtió a Emilia en su esposa entre música y alegría. Que Dios, creador del universo, le envíe su amor, pues ha pagado por él un elevado precio. Palamón es ahora plenamente feliz, repleto de salud y riquezas. Emilia le amó con tal ternura y él la sirvió con tal devoción que nunca hubo una palabra de celos o de confrontación entre ellos. Así termina el cuento de Palamón y Emilia. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Aquí termina el cuento del caballero.